En el frío vacío del espacio, una estrella distante parpadeó como un faro solitario. En medio de la oscuridad infinita, más cerca de casa, la Tierra continuó su órbita serena, ajena a los ojos que observaban desde lejos. Estas no eran las miradas amistosas de exploradores, curiosos, sino las escaleras calculadoras de seres con intenciones más. Allá de la simple observación en esta noche, anormal, Jonathan Blake estaba paseando a su perro por las calles tranquilas. De su vecindario suburbano, la noche estaba tranquila, las estrellas inusualmente brillantes le daban una sensación de soledad, que apreciaba, pero esta noche su pacífico paseo estaba a punto de ser interrumpido de la manera más extraordinaria cuando dobló la esquina cerca de la vieja granja de Thompson. Un extraño zumbido atravesó el aire. Al principio era suave, apenas audible sobre el susurro de las hojas, pero rápidamente aumentó en intensidad, hasta que se volvió imposible ignorarlo. Jonathan miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el cielo, oscuro en busca de la espada y el cuerno. Fue entonces cuando vio que el caballo estaba a punto de caer. Vio una inmensa nave en forma de platillo que se alzaba directamente sobre él. La superficie de la nave era un collage de tonos metálicos que brillaban bajo la luz de la luna con un brillo espeluznante. Antes de que Jonathan pudiera reaccionar, un rayo de luz descendió de la nave, envolviéndolo a él y a su perro desconcertado. Trató de correr, pero la luz era paralizante, levantándolo del suelo, sus pies colgando inútilmente mientras ascendía hacia lo desconocido. Lo último que vio antes de desmayarse fue la cara de su perro mirándolo con ojos confusos y temerosos. Cuando Jonathan despertó, se encontró en una habitación absolutamente iluminada. Las paredes eran lisas y frías, carentes de cualquier decoración, un marcado contraste con los tonos terrosos cálidos de su hogar. Estaba acostado en una mesa, su cuerpo sujeto por bandas de un material suave pero inflexible. El pánico se apoderó de él mientras luchaba contra sus ataduras, pero era feudal. La habitación zumbaba con la energía extraña y pronto las figuras emergieron de las sombras. No se parecían a ningún ser que Jonathan hubiera visto antes, altos, con extremidades alargadas y ojos negros grandes que parecían atravesarlo. Su piel era de un blanco pálido, casi translúcido, y se movían con una gracia que era inquietante. Uno de los seres dio un paso. ¡Adelante! Su voz resonó en la mente de Jonathan en lugar de sus oídos. No le temas, se comunicó telepáticamente. Ha sido elegido para un propósito de gran importancia. Jonathan, jadeando por respirar, logró balbucear: ¿qué quieres de mí? El alienígena respondió con calma: tu especie posee cualidades únicas que son raras en el universo. Estás aquí para ayudarnos a propagar esas cualidades. Te integrarás en nuestra sociedad y contribuirás a nuestra continuidad. La comprensión golpeó a Jonathan. Como una tonelada de ladrillos iba a ser un esclavo utilizado para la reproducción en una sociedad alienígena. El pensamiento lo repugnaba, pero las siguientes palabras del alienígena fueron aún más escalofriantes. No puedes regresar a tu mundo. Debes aceptar tu nueva realidad. La resistencia solo traerá dificultades. Mientras las imágenes alienígenas inundaban la mente de Jonathan. Visiones de la Tierra cada vez más distantes, un nuevo mundo con estructuras extrañas y otros humanos que parecían derrotados y rotos. Estaba claro que él no era el primero en ser tomado y que no sería el último decidido a encontrar una salida. Jonathan se centró en cada detalle de cada interacción con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usarse para su ventaja. Por ahora tenía que sobrevivir para entender a sus captores y sus intenciones, pero en el fondo sabía que nunca dejaría de buscar un camino de regreso a casa. El capítulo se cierra cuando Jonathan es conducido fuera de la habitación. Su mente se aceleraba con planes de escape y pensamientos de aquellos que dejó atrás sin saberlo y a años luz de distancia, mientras Jonathan era escoltado a través de los pasillos menos estériles de la nave alienígena. Absorbió cada detalle de su entorno. La arquitectura era una mezcla desconcertante de curvas orgánicas y ángulos metálicos afilados que reflejaban una tecnología mucho más allá humano. Comprensión: tuberías y conductos corrían a lo largo del techo como venas pulsando, con energía luminiscente que arrojaba un espeluznante resplandor en el camino que tenía por delante su guía. Un alienígena delgado con una túnica reluciente lo condujo a una vasta cámara que zumbaba con actividad. El espacio estaba lleno de seres
de diferentes especies, cada uno marcado por rasgos distintivos, algunos con escamas, otros con plumas, todos bajo la atenta mirada de sus captores. El aire estaba denso con una sinfonía de sonidos desconocidos, una cacofonía de la diversidad del universo. En el centro de la cámara había un dispositivo imponente. Su propósito no estaba claro, pero su importancia era evidente por la cantidad de guardias que lo rodeaban. El alienígena a su lado hizo un gesto hacia la máquina. Este es el Nexus, la criatura se comunicó. Telepáticamente es aquí donde comienza tu integración. Estarás conectado a la confluencia nuestra conciencia colectiva. El corazón de Jonathan se aceleró mientras se acercaba al Nexus. El dispositivo parecía ser una especie de interfaz, equipada con numerosos puertos y apéndices diseñados para conectarse directamente con el sistema nervioso. Mientras lo ataban, sintió el frío toque del metal contra su cráneo y un agudo pinchazo cuando los conectores se conectaron con su cuerpo. En el momento en que se hizo la conexión, la mente de Jonathan se inundó con una abrumadora oleada de información, imágenes, idiomas y emociones de incontables civilizaciones que lo recorrieron. Vio mundos que nunca había imaginado. Escuchó pensamientos de seres que nunca supo que existían. Fue desorientador, aterrador, pero profundamente esclarecedor en medio del caos de esta conciencia compartida. Jonathan sintió una débil corriente subterránea de descenso, un susurro de rebelión que parecía llamarlo. Se concentró en ese susurro y descubrió que era una red clandestina de otros, secuestrados que compartían su destino y su desesperación. Se comunicaron en tonos susurrados a través de la confluencia, compartiendo planes e información con la esperanza de encontrar una debilidad en el régimen de su captor. Cuando la conexión se cortó, Jonathan se encontró de nuevo en el mundo físico, jadeando por respirar. La experiencia lo había dejado con un dolor de cabeza perforante y una pieza de conocimiento invaluable. No estaba solo en su deseo de escapar. Había otros que se atrevieron a desafiar su destino. Armados con este nuevo entendimiento, regresó a sus aposentos, una habitación pequeña con mínimas comodidades para descansar y planificar los próximos días. Jonathan usó su tiempo en el Nexus para fortalecer de manera encubierta sus lazos con la resistencia. Cada sesión era un riesgo, pero cada una también traía nuevos aliados y nuevos conocimientos. Compartían estrategias de supervivencia, rutas de escape e ideas de sabotaje. Lentamente un plan comenzó a formarse. Un plan no solo para escapar, sino para llevar a otros con él. Mientras tanto, su vida diaria se convirtió en un acto de equilibrio, de cumplimiento y subversión. Cumplió con sus deberes asignados que involucraban tareas tediosas, destinadas a mantener la nave funcionando sin problemas. Aprendió cómo mantener la tecnología alienígena, entendiendo sus mecanismos y vulnerabilidades. Cada pieza de conocimiento era una herramienta potencial para la libertad, pero mientras Jonathan tejía su red de engaños, no era consciente de que sus actividades no habían pasado desapercibidas. Ojos lo observaban desde las sombras, monitoreando cada uno de sus movimientos. Las apuestas eran más altas de lo que él pensaba y las consecuencias de sus acciones pronto llegarían a ver, probando su resolución y su coraje en formas que no podría haber anticipado. En los oscuros confines de su habitación, las manos de Jonathan trabajaban febrilmente bajo el suave resplandor de la luz alienígena. Había logrado reutilizar una herramienta de mantenimiento en un comunicador rudimentario, un dispositivo lo suficientemente pequeño como para ocultarlo en la palma de su mano. Esa noche sería probado durante su turno de mantenimiento programado, un momento en el que la vigilancia era mínima y el movimiento en toda la nave más indulgente. El turno comenzó como cualquier otro, con Jonathan realizando controles de rutina. En los controles ambientales de la nave, el zumbido de la maquinaria era un compañero constante que enmascaraba los suaves clics de su comunicador mientras sintonizaba la frecuencia de la resistencia. La voz crujió a través de un susurro. Verde de estado urgente, bajo. Jonathan respondió en voz baja, confirmando su disposición. El plan era simple pero arriesgado. Desactivar el conjunto principal de sensores de la nave, creando temporalmente un punto ciego en la red de vigilancia. Les daría el tiempo suficiente para acceder a la base de datos central y descargar datos críticos de navegación necesarios para su escape. Navegando por los laberínticos
pasillos. Jonathan llegó a la sala de control de sensores. La puerta se abrió, con un silbido revelando un espacio cavernoso, dominado por una consola imponente. Un técnico solitario, una criatura con piel iridiscente y múltiples ojos, operaba los controles. El enfoque de Jonathan fue casual, sus movimientos calculados para evitar sospechas. Aquí por la inspección de rutina, Jonathan anunció su voz, firme a pesar de la adrenalina corriendo. A través de él, el técnico asintió. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Jonathan antes de volver a su tarea. Las manos de Jonathan se movieron sobre la consola, aparentemente realizando su inspección. Con unos pocos movimientos insertó un pequeño dispositivo en un puerto discreto. Un emisor EMP de corto alcance lo activó y un sutil pulso de energía recorrió la habitación. La consola parpadeó, las alarmas parpadearon en silencio y el técnico se desplomó hacia adelante, momentáneamente incapacitado por el pulso. Sin tiempo que perder, Jonathan accedió a la base de datos. Sus dedos volaron sobre el teclado alienígena mientras descargaba los datos de navegación en otro dispositivo escondido en su manga. Cada segundo era crítico, cada momento se extendía como una eternidad. De repente, las luces de emergencia de la nave se activaron, bañando la habitación en un fuerte resplandor rojo. El técnico se agitó, su movimiento lento, pero recuperándose. Jonathan supo que había sido descubierto. Tomó una decisión rápida, tomando los datos de navegación y corriendo desde la habitación. Las alarmas BL se encendieron por toda la nave, una sirena cacofónica que envió una onda de pánico a través de sus pasillos. Jonathan esquivó a otros miembros de la tripulación y drones de seguridad que comenzaron a pulular el área. Era un borrón de movimiento, impulsado por una desesperada necesidad de libertad. Cuando dobló una esquina, casi chocó con otra figura. Mara, una compañera abducida y miembro de la resistencia. Sus ojos estaban muy abiertos. Alarma: están bloqueando los sectores que necesitamos para movernos juntos. Corrieron hacia el punto de encuentro donde se suponía que otros miembros de su grupo se encontrarían. Con sus pasos resonaron en los pasillos vacíos, un duro recordatorio de su aislamiento. Al llegar al punto de encuentro, encontraron que solo la mitad de su grupo había llegado. Las puertas comenzaban a sellarse mientras el protocolo de bloqueo se intensificaba. Con el corazón apesadumbrado, Jonathan hizo la llamada para proceder. Sin los otros, se deslizaron a través del espacio que se cerraba, apenas llegando a las cubiertas inferiores de la nave, donde su transbordador de escape los esperaba. Mientras preparaban el transbordador, Jonathan insertó los datos de navegación robados, iniciando la secuencia de lanzamiento. El transbordador vibró con vida, la promesa de escape a su alcance, pero mientras se preparaban para la partida, el sonido de guardias que se acercaban llenó el aire. Todavía no eran libres los motores del transbordador. Zumbaron con un gruñido bajo y amenazante que llenó la cabina abarrotada. Mientras Jonathan y su tripulación improvisada se preparaban para el inevitable enfrentamiento, Mara se agachó junto a la escotilla de entrada, su mano en un blaster, buscando, sus ojos fijos en la puerta, sellada por la que sus perseguidores aparecerían. Pronto, abróchense los cinturones, Jonathan gritó a los demás, su voz apenas audible sobre el rugido de los motores y el clamor de pasos que se acercaban. Se deslizó en el asiento del piloto, sus dedos bailaron sobre los controles alienígenas, traduciendo órdenes mentales en acciones urgentes. La puerta que los agarraba se dobló cuando el equipo de seguridad empleó herramientas pesadas para romper el sello. La primera señal de intrusión fue una delgada línea de luz que atravesaba la oscuridad, que crecía constantemente a medida que la puerta se abría. Justo cuando el primer guardia atravesó, Mara soltó una andanada de fuego blaster, obligándolos a retroceder. Momentáneamente el aire crepitó con energía. El olor a ozono, ahora agudo y acre. Jonathan gritó sobre la guarida. Jonathan presionó la secuencia de lanzamiento y el transbordador se tambaleó hacia adelante con una sacudida violenta. Estaban arrojados contra sus ataduras mientras el transbordador CL se abría paso a través del hangar interno de la nave, raspando contra los mamparos con un chirrido de metal torturado. El transbordador irrumpió en el frío vacío del espacio, dejando atrás los confines de la nave alienígena. Ante ellos yacía el vasto lienzo sembrado de estrellas de la galaxia. Pero la libertad aún no estaba asegurada. La nave nodriza era enorme, un coloso contra el telón de fondo del espacio, y comenzó a desplegar naves de persecución más pequeñas. Jonathan navegó a través de los escombros y asteroides más pequeños usándolos como cubierta. Los sensores del transbordador emitieron
advertencias a medida que las naves enemigas se acercaban, sus armas cargando para un ataque, desviando la energía a popa. Escudos, Jonathan, ordenó con sus ojos escaneando la miríada de lecturas parpadeantes ante él. El transbordador se estremeció al absorber la primera ola de fuego enemigo, los escudos, brillando en azul con la fuerza del impacto. Mara monitoreó los movimientos del enemigo en una pantalla secundaria. Nos están flanqueando, informó, ajustando su trayectoria con toques sordos a su panel de control. El transbordador se inclinó y se abrió paso a través del campo de asteroides. Sus movimientos erráticos para confundir a sus perseguidores. Una de las naves enemigas tuvo un tiro claro, un rayo de energía concentrada. Rozando el ala del transbordador, las luces de advertencia destellaron y la cabina se llenó con el sonido de las alarmas. Brecha de casco en la sección 3, gritó uno de los tripulantes, luchando por mantener su posición en la estación de ingeniería. La mente de Jonathan corrió en busca de soluciones, sellar la sección y restablecer el soporte vital bruto a la cabina. Sus órdenes fueron atendidas con acción inmediata, la tripulación bien entrenada a pesar de su desesperación mientras despejaron el campo de asteroides, la extensión del espacio abierto. Ante ellos no ofrecía cobertura ni respiro. Jonathan fijó coordenadas para una nebulosa cercana, su última mejor esperanza de escape. Los densos gases de la nebulosa interrumpirían los sensores del enemigo, dándoles una oportunidad de esconderse y hacer las reparaciones necesarias mientras se acercaban a la nebulosa. La nave tembló bajo el continuo asalto. Jonathan mantuvo su concentración, ajustando los propulsores, calculando el ángulo de entrada. Espere, advirtió mientras se sumergían en las nieblas arremolinadas de la nebulosa. La visibilidad cayó a casi cero. Los sensores se volvieron casi inútiles por el gas y el polvo. Las naves de persecución dudaron, sus formaciones se rompieron cuando encontraron las mismas limitaciones sensoriales dentro de la nebulosa. El mundo era una mancha de color y sombra. Jonathan aflojó los propulsores, permitiendo que el transbordador flotara silenciosamente a través de la nube. La tripulación contuvo la respiración, escuchando los sonidos apagados de la nebulosa, esperando contra toda esperanza haber evadido a sus perseguidores. Después, lo que parecía una eternidad, los sensores se aclararon. Sin mostrar señales de persecución, estaban solos, ocultos por el velo cósmico de la nebulosa. Jonathan dejó escapar un respiradero largo y lento. La tensión se le escapaba de los hombros. Ahora reparamos, planeamos, sobrevivimos, dijo, encontrando los ojos de cada miembro de la tripulación. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por el momento habían logrado lo imposible. Eran libres. En la tenue luz de la nebulosa, el interior del transbordador era un hervidero de actividad mientras la tripulación se apresuraba a reparar el daño y estabilizar su santuario. Jonathan se hizo cargo de las reparaciones, dirigiendo a la tripulación con una urgencia tranquila que aplacaba los latidos de su corazón. Cada segundo que pasaban en la nebulosa era un segundo más. Permanecían libres, pero también era un momento más cerca de ser encontrados. Mara, con su comprensión adepta de la tecnología alienígena, trabajaba junto a Jonathan, sus dedos moviéndose sordamente sobre los paneles de control dañados. Volaban chispas mientras ella soldaba cables, redirigidos circuitos y reforzados los sistemas comprometidos del transbordador. Hemos logrado una restauración parcial del conjunto de navegación, pero será una cuestión de suerte, anunció, secándose el sudor de la frente. La moral de la tripulación se vio animada por cada pequeña victoria, su espíritu colectivo tejiendo juntos, más fuertes frente a la adversidad. Ellos compartieron historias de sus mundos, sus secuestros y las vidas que habían sido obligados a dejar atrás. Estas historias llenaron la cabina, un tapiz de pérdida y resiliencia que coloreó su resolución fuera de la nebulosa. Los gases arremolinados actuaban como escudo y como espectro, el hermoso pero peligroso telón de fondo de su precario refugio. Jonathan sabía que no podían permanecer mucho tiempo en su engañoso refugio. Necesitamos encontrar un puerto amigo, un lugar donde esconderse y reunir recursos, propuso durante una reunión de estrategia improvisada. La discusión fue interrumpida por una caída repentina de la temperatura de la cabina. Los controles ambientales volvieron a fallar. Un recordatorio del frágil estado del transbordador. Yo me encargaré. Un miembro de la tripulación llamado Tally se ofreció como voluntario. Un especialista en sistemas ambientales. En su propio mundo se fue con un kit de herramientas en la mano.
Determinados, Jonathan y Mara examinaron los mapas estelares comparándolos con los datos de navegación robados. Identificaron un sistema cercano, un pequeño, puesto comercial avanzado conocido por su discreción y escaso gobierno. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad de obtener lo que necesitamos sin atraer la atención. Mara señaló con el dedo la ruta en el mapa holográfico. Comenzaron los preparativos para el viaje al puesto de avanzada. El casco del transbordador fue remendado, se hicieron inventarios de los suministros y se planeó meticulosamente cada posible resultado. Transformaron su miedo en enfoque. Se prepararon para cualquier desafío que los esperaba mientras la cubierta protectora de la nebulosa comenzaba a adelgazarse y revelaba la extensión de espacio llena de estrellas que había más allá. Los motores del transbordador volvieron a la vida con un gruñido bajo que llenó a la tripulación. Con una mezcla de miedo y anticipación, Jonathan tomó su lugar al timón. El peso de sus vidas lo presionaba. «Agárrense fuerte. Todos, hagan que esto cuente», dijo iniciando la secuencia de lanzamiento. El transbordador se deslizó desde la nebulosa. Su presencia ahora estaba expuesta a la inmensidad del espacio. Los sensores escanearon los alrededores, atentos a cualquier señal de persecución o peligro. El viaje al puesto de avanzada estaba tenso. Cada miembro de la tripulación era consciente de lo que estaba en juego. Mara mantuvo un ojo atento en los sistemas de navegación, ajustando su curso para evitar patrullas conocidas. Rutas y puestos de control, a medida que se acercaban a las afueras del puesto de avanzada, comenzó a surgir una sensación de optimismo cauteloso entre la tripulación. El puesto de avanzada estaba lleno de actividad, un crisol de comerciantes, piratas y vagabundos. El transbordador atracó en una terminal tranquila, lejos de las miradas indiscretas de los vestíbulos principales. Una vez en tierra firme, Jonathan y Mara lideraron un pequeño equipo al corazón del puesto de avanzada. Se movieron a través de mercados, abarrotados y callejones oscuros y entraron en contacto con un viejo contacto de Maras que podía proporcionarles piezas y quizás lo más importante, información. Su contacto, un viejo y canoso, traer llamado Beck, lo recibió en su oficina abarrotada, paredes llenas de mapas y varios contrabando. «Escuché que ustedes podrían necesitar ayuda», se quejó mirando al grupo con una mezcla de sospecha y curiosidad. «Necesitamos piezas para reparaciones y algunas modificaciones discretas a nuestra nave». Jonathan explicó cómo llegar directamente al Beck. Asintió, rascándose la barbilla, pensativamente. «Puede que tenga lo que necesitas, pero no será barato y no vendrá sin sus propios riesgos». Jonathan lo miró fijamente. «Estamos acostumbrados a los riesgos», declaró que estaba listo para negociar no solo por partes, sino por su propia supervivencia. La tenue luz de la oficina de Beck proyectaba largas sombras mientras Jonathan y Mara exponían sus necesidades. Sus voces eran bajas y urgentes. Beck escuchó. Sus ojos se movían rápidamente entre ellos y la puerta, siempre atentos a los oyentes no deseados. «Estás pidiendo...» «Más que solo piezas, estás pidiendo...» «Borrón y cuenta nueva», finalmente dijo su voz, gruñona con el peso de la implicación. «Necesitamos todo lo que puedas darnos para que eso suceda, Mara», insistió con expresión determinada ella. Deslizó un chip de datos sobre la mesa. «Pago en tecnología alienígena avanzada, valiosa más allá de la moneda estándar». Beck recogió el chip dándole la vuelta. En sus manos curtidas suspiró. Un sonido de resignación mezclado con intriga. «Está bien, puedo conseguirte lo que necesitas, pero recuerda, cuanto más cavas, más probabilidades hay de que encuentres problemas con la seguridad». De Beck se movieron. Rápidamente los suministros fueron llevados a bordo del transbordador al amparo de la oscuridad. Cada caja y contenedor transportaba piezas esenciales para su nave y las herramientas necesarias para forjar un nuevo camino. Mientras tanto, Jonathan y algunos otros se aventuraron de nuevo al mercado para reunir recursos adicionales. Cada transacción era un baile de precaución, cada intercambio una trampa potencial. A pesar de la tensión, lograron adquirir las provisiones necesarias, manteniendo sus interacciones enérgicas y sus perfiles bajos en el transbordador. La tripulación trabajó incansablemente, instalaron las nuevas partes, modificaron la firma de su nave para evadir la detección y fortificaron sus defensas. La atmósfera estaba cargada con una mezcla de agotamiento y anticipación. Cada miembro de la tripulación, consciente de que la siguiente etapa de su viaje determinaría su destino, mientras hacían
Sus preparativos finales llegó un mensaje inesperado, era una llamada de socorro, débil y confusa pero inequívocamente, de uno de los suyos, un miembro de la resistencia que había sido capturado durante su escape. El mensaje era un duro recordatorio de los riesgos que enfrentaban y las vidas aún atadas por la tiranía de las que habían huido. Jonathan enfrentó una decisión crítica. Ignorar la llamada significaba abandonar a un amigo a un destino desconocido. Responder podría poner en peligro su única y difícil oportunidad de libertad. La tripulación lo miró, sus ojos una mezcla de resolución y miedo. Después de un silencio pesado, él tomó su decisión. No podemos dejarlos atrás, declaró con voz firme. Listos, la nave, vamos. De regreso, la decisión fue recibida con asentimientos. La lealtad de la tripulación, galvanizada por su compromiso, fijaron un curso de regreso hacia el peligro del que acababan de escapar, armados con nueva determinación y un plan para rescatar a su camarada. Su aproximación fue sigilosa, las modificaciones a su nave manteniéndose bajo escrutinio mientras pasaban por patrullas y redes de vigilancia. Llegaron a las coordenadas de la llamada de socorro, encontrando a su amigo retenido en un pequeño puesto avanzado fuertemente custodiado. El rescate fue tenso, una delicada operación de precisión y tiempo. Mara lideró un pequeño equipo en una aproximación silenciosa, neutralizando guardias y desactivando alarmas con facilidad practicada. Encontraron a su camarada, debilitado pero vivo, y lo sacaron. Justo cuando llegaron refuerzos enemigos, la Escape fue estrecha la lanzadera esquivando el fuego mientras corría de regreso a la seguridad del espacio. Una vez despejado, Jonathan miró a su tripulación. Sus rostros estaban cansados, pero aliviados. El miembro de la tripulación rescatado estaba a salvo. Su misión fue un éxito, pero su viaje estaba lejos de terminar, ya que pusieron curso hacia las colonias exteriores, donde habían llegado a sus oídos rumores de un santuario para aquellos que huían de la opresión. Jonathan sabía que su lucha era parte de algo más grande. Cada victoria, cada acto de desafío, se sumaba al impulso de resistencia que se estaba extendiendo lenta pero inexorablemente a través de las estrellas. El transbordador se alejó como un faro de esperanza contra el tapiz oscuro del espacio. Su tripulación, unida por una causa común, libertad, mientras las estrellas se difuminaban en rayos de luz. Jonathan sintió el peso de los desafíos que los esperaban, pero por ahora avanzaban juntos, su determinación inquebrantable, sus espíritus liberados.